Les cuento que el próximo 6 de junio se estrena la película chilena El Futuro, que ya se presentó en el Festival de Sundance. Es una coproducción con Alemania, Italia y España, que se basa en una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Vamos a conversar respecto a este tema, respecto a este estreno y al cine nacional en general. Estamos junto a la actriz chilena Manuela Martelli. Muchas gracias por acompañarnos, quien además también es protagonista de esta película. Gracias por invitarme. Manuela, cuéntame, esta película El Futuro tiene un desafío y tiene también que asumir una cosa bastante compleja, que es adaptar un libro nada más y nada menos que de Roberto Bolaño. Sí, tremendo. Sí, y hay algo interesante yo creo en el tema de la adaptación, porque yo creo que la pregunta es más bien no cuánto uno es fiel al libro, sino que, al menos en lo que siento yo, sino cuál es la traducción que uno hace de ese libro. Perfecto. Y en eso creo que es interesante la visión que tenga la persona que lo adapte, o sea, el director en este caso. Y en tu caso, particularmente, que es la protagonista, además con un personaje que tiene una historia bastante particular, todo esto se desarrolla en Roma, va pasando por distintas etapas de su vida. ¿Cómo asumiste el desafío, sabiendo que tal vez de repente el público puede tener una visión mucho más crítica, sobre todo quienes leyeron el libro y se van a ver interesados en ir a ver esta película, de que finalmente esta es una creación literaria, que cada uno como que utiliza distintos aspectos de su imaginación para saber cómo va a ser ese personaje? Imagino que para una actriz es un peso, un desafío mayor entonces, ¿o no? Sí, pero en realidad me conquistó tanto el libro y el personaje que no pensé nunca en qué podría pasar, ni que podría, si era fiel a lo que el resto esperaba o si respondía a lo que el resto esperaba, sino que simplemente me dejé llevar por este personaje que es súper cautivante. Cuéntanos un poco más del personaje. Bianca es una chica que un poco lo que también uno se crea en cómo uno arma el personaje. Para mi gusto, en la novela es una italiana, pero nosotros inventamos un poco una historia, hicimos como una biografía del personaje, como si ella fuese una inmigrante que está en Roma y pierde a sus padres en los primeros minutos de la película, y empieza como una especie de viaje, de sostenerse a sí misma con esta pérdida. Además también es importante comentarles que la directora es Alicia Cherson, que además también tuvo su primera película Play, tuvo un recibimiento muy bueno, después también con El Turista, y en este tercer film me gustaría un poco que tú nos comentaras cómo fue esa relación, particularmente porque según lo que he leído, ella siempre pensó en ti al momento de elegir quién iba a protagonizar esta película. Sí, fue interesante porque fue un proceso muy largo. La Alicia fue muy visionaria en comprar los derechos de esta novela antes de que Bolaño fuera esta cosa, este monstruo, y ahí empezamos a conversar, leímos la novela y fue mucho tiempo en el que nos dedicamos a hablar de la novela, hablar del personaje, que nos dio el tiempo necesario para ir decantando también. O sea, estuviste además bien involucrada en el proceso tú de la película como tal. Sí. Ahora, interesante también que es una película que tiene esta cosa como multicultural, donde hay varios países que participan, y eso tiene cosas buenas y cosas complejas también, me imagino, ¿no? Sí, como que en un rodaje hay 4 idiomas al mismo tiempo. Fue muy divertido, de hecho. En Alemania hablábamos inglés, alemán, italiano, español al mismo tiempo, y era como una cadena de traducciones para decir corre ese cable o pone salud ahí, pero muy interesante también, muy rico, y es interesante el fenómeno porque últimamente me ha tocado mucho esto de encontrarme con coproducciones que empiezan a ser más híbridas, o sea, empiezan a mezclar, son multiculturales en el fondo, ya no son esta cosa del cine de un país o de otro país, sino que se empiezan a mezclar.
Uno asumiría que bajo la lógica de lo que estamos hablando, estos temas pasan a ser un poco ya más universales, no tiene que ver tal vez con un cine que primeramente en nuestro país estaba muy dedicado a relatar ciertos episodios de nuestra historia, estuvo muy marcado, también lo conversamos, por un cine tal vez más político. ¿Cómo has visto tú un poco esa transición donde vemos que hay muchas producciones que además también están, que tienen esta alianza con otros países y que finalmente tocan muchas veces temas que son transversales, que no tienen que ver tanto con el cine chileno o alguna identificación con lo local? Sí, yo creo que tiene que ver mucho como cuando uno relata una realidad muy íntima, que esa realidad se vuelve universal yo creo que hay como un trabajo de honestidad de los directores últimamente que es interesante, porque no necesariamente es local, pero sí es íntimo, entonces claro, eso lo vuelve universal. ¿Y cómo has visto tú esto a nivel ya un poco más macro? Pensemos en lo que está pasando con el cine chileno. Sabemos lo que pasó, por ejemplo, con la película No, con la película Gloria, que está actualmente en cartelera, donde han tenido bastante buenos resultados, buena crítica, bueno, para qué decir el tema de estar presente en los Oscars. ¿Cómo lo ves tú como actriz y principalmente como actriz de cine? Sí, sí era interesante en Sundance, cuando estrenamos El Futuro, la gente hablaba como de que el cine chileno estaba de moda, pero uno también se pregunta cuánto va a durar esto que el cine chileno está de moda, y también que mucho del estado del cine actual chileno, que está en un muy buen momento, yo creo que tiene que ver con la fuerza y este cine como un poco hecho a pulso de los últimos años, donde hay mucho, creo, esfuerzo de todos los creadores, actores, técnicos, por sacar el cine adelante, pero creo que también falta una política cultural más fuerte. Y en ese sentido, mi temor, digamos, es que ahora está en un muy buen momento, pero cuánto pueda sostenerse sin un apoyo fuerte desde el gobierno. Exacto. ¿Y tú cómo has visto un poco también esa transición? Porque te vimos en Machuca con Andrés Wood, que es una película, podríamos decir, que habla justamente de una situación histórica, de nuestra historia reciente, que además también ha sido muchas veces retratada en el cine, a este otro tipo de películas, como por ejemplo en el caso de Navidad, donde se habla de este cine que comentábamos también tal vez un poco más intimista, o de que finalmente los creadores nacionales están apostando a temáticas muy distintas, muy variadas. ¿Eso también podríamos asumirlo como una cierta madurez del cine en nuestro país? De todas maneras, yo creo que cuando, un poco lo que hablábamos, cuando se diversifica las temáticas, yo creo que eso es una muestra de que también el cine está creciendo y que también cada uno es libre de mostrar la realidad desde su propia perspectiva. Eso yo creo que mientras más, digamos, multiplicidad de visiones tengamos, más rico se vuelve. Sí. Ahora, Manuela, volviendo un poco a El Futuro, que se estrena el 6 de junio, ¿qué crees tú que puede aportar justamente a esta cartelera nacional tan variada que tenemos? ¿Qué cosas destacarías tú? ¿Qué cosas puede ser algo distinto? Sobre todo pensando en que Alicia Cherson también ha tenido bastante buena crítica con sus trabajos anteriores, por lo tanto hay una cierta continuidad que uno espera encontrarse con este film que se mantenga y sobre todo pensando en que tú como su protagonista y como haber estado también tan involucrada en este proceso, ¿qué cosa te gustaría destacar o qué invitación hacer de por qué ver esta película? Bueno, yo creo que también a propósito de lo que hablábamos, hay un fenómeno interesante con estos directores jóvenes que han ido madurando con sus películas, como Sebastián Lelio y como La Alicia. Yo creo que esta película es un gran paso en el cine de La Alicia y es una película que es muy especial. Tiene esta cosa chilena, pero también es europea. Tiene esta cosa híbrida que la hace muy particular. Ahora, ¿cómo fue el desafío? Porque tú principalmente, la protagonista, tiene una serie de, en este proceso como de maduración o de encontrarse, o esta como especie de raconto de su vida, ella tiene que estar constantemente con hombres, o se involucra con hombres mayores, y esa podríamos decir que es un poco el eje central de cómo ella va asumiendo tal vez esta pérdida. ¿Va por ahí un poco lo que le pasa a esta protagonista? La pérdida de sus padres, que sabemos que es un eje también y algo trascendental dentro del libro y de la película. Sí. Claro, yo creo que hay un encuentro de estos dos seres vulnerables, este actor venido a menos de las películas de héroes,
Y esta niña adolescente que está viviendo este duelo, y hay un encuentro de estas dos almas en crisis, y ahí cada uno, digamos, el crecimiento que produce este encuentro. Perfecto. Bueno, Manuela, entonces, haga la invitación a todas las personas y también de por qué no nos podemos perder entonces El Futuro, que se estrena ya el 6 de junio. No se lo pueden perder porque es una muy maravillosa película que creo que va a dejar a todos muy sorprendidos. Vayan a verla el 6 de junio. Vayan luego, porque antes que las películas las saquen de cartelera. Perfecto. Bueno, Manuela Martel, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros, a hablar de estos temas y hacer esta invitación sin duda a ver el buen cine chileno además. Gracias a ustedes. Bueno, y luego de esta entrevista hacemos un pequeño corte, pero ya lo sabe, vamos a estar pronto de vuelta con más noticias.